Hola, buenas tardes. Acá estamos, nuevo viernes, en esta primera semana de marzo y siguiendo en esta semana tan difícil de Jesús, ¿sí? Vuelvo a compartir lo difícil que es leer en voz alta cada uno de estos pasajes y tantos momentos, ¿no? Estamos en el capítulo 22, versículo 29, y este capítulo tiene 70 versículos, de manera que no es que Lucas lo programó así. Ya sabemos que los que trabajaron sobre los manuscritos para hacer las ediciones modernas han dividido en capítulos para que fuera más fácil ubicar los distintos pasajes. De todas maneras, en algunos casos han quedado capítulos muy largos porque no han querido separarlos, ¿sí? Y en este caso, este capítulo que empezó con Judas yendo a entregar a Jesús, siguió con un montón de momentos muy, muy importantes hasta que estamos en la noche del Getsemaní. Estamos en la noche de ese huerto. No dice, ahora me doy cuenta que Lucas no habla de Getsemaní, no sé quién era el que especificó que ese huerto se llamaba Getsemaní. Bueno, entonces dejamos en el momento en que Jesús los quiere preparar diciéndoles que se viene una situación de guerra, ¿sí? Después vamos a ver, vamos a entender un poquito más adelante en la lectura de hoy lo que significaba esa situación de guerra, qué clase de guerra era que todavía ellos no podían entender. Escucharon la palabra espadas que dijo Jesús y sacaron las espadas que tenían ahí y ya estaban, a ver con quién hay que ir a pelear, ¿eh? Y vino la noche de Getsemaní. Versículo 39, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos, como de costumbre. Así que, claro, desde que llegó a Jerusalén, entonces todas las noches él iba a orar al monte de los olivos. Como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron, porque evidentemente antes no. Muchas veces se menciona que Jesús fue al monte a orar. Cuando llegaron al lugar les dijo, leímos esto ayer al final, o antes de ayer al final, oren para que no caigan en tentación. De manera que señalamos, el último día que hablamos de Lucas, señalamos que Jesús siempre pensando en ellos. Es que sí, siempre Jesús pensó en nosotros. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Jesús oraba de rodillas, por lo menos en momentos como estos. Creo que no tenemos otro momento en los evangelios en los que hayamos sido partícipes los lectores de cómo hacía Jesús el tiempo de oración. Los evangelios han señalado, pasó la noche orando, pero esta es la primera vez que vemos y podemos visualizarlo, que vemos a Jesús orando. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. La más impresionante oración de Jesús con el Padre, porque tenemos también la oración que Juan capturó para nosotros en Juan 17, pero esta, si quieres, esto es un modelo de oración tanto como el Padre Nuestro, ¿sí? Y seguro que no vamos a tener que pasar algo así, pero sí algo difícil muchísimas veces y decirle, Señor, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Acá estaba clarísimo
la obediencia total de Jesús ante la voluntad del Padre. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entiendo que es la única vez que dice esto. Sabemos que ángeles lo acompañaron en la tentación, pero acá un ángel para fortalecerlo. Dios no lo dejó, en ningún momento había un ángel para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. ¿Sí? Acá el médico, Lucas el médico que le fue contado esto, dio una comparación de las gotas tremendas de sudor que el Señor tenía y también marcó su angustia. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, ¿se acuerdan que hay otros relatos, ¿no? Con que volvió y después volvió a orar y nos encontró dormidos la primera vez. Acá cuenta una sola vez. Ya no hacía falta tanta reiteración, aunque haya sido así. Y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Sí? Acá otro elemento emocional que Lucas cuenta. La angustia de Jesús y la tristeza. Esa tristeza no impidió que se durmieran. Pero bueno, a veces pasa. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Fíjense que Lucas pone les exhortó, no les gritó, no los amarreó, no estaba en el espíritu de Jesús, ¿no? Jesús tuvo evidentemente compasión. ¿Qué les dijo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Porque a partir de ese momento iba a haber repartidas tentaciones para muchos de ellos. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, no 3 soldados, no, gente, serían esos que antes habían estado gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor, no sabemos, pero la gente es tan cambiante, ¿no? Y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Y ni ahí Judas fue tocado en su corazón. Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, ahí se dieron cuenta, ahí habrán fichado a Judas acercándose con un beso y a la turba que venía ahí, y al darse cuenta dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? Ahí captaron, ahí captaron eso que Jesús les había dicho, que como que se venía una guerra. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. No fue una amenaza por la espada, no, fue ahí, le cortó la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. A los suyos, a los suyos, paren, les dijo. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Esto fue extraordinario, esto fue el último de los milagros humanos, si no me equivoco, de los milagros que hizo Jesús. La última sanidad de Jesús fue a ese pobre siervo, ¿no? ¿Quién era? El siervo del sumo sacerdote que estaba ahí, porque lo mandaban, ¿no? Y le tocó la oreja y lo sanó, ¿sí? Suponemos que la oreja no estaba en el piso, le había herido la oreja, ¿no? Y lo tocó, o sea, la actitud de Jesús en ese trance siempre fue amorosa para el ser humano, y lo sanó. Solo eso podía haber hecho para que se detuvieran, y para que lo reconocieran como el Hijo de Dios. Pero luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo. Todos, ahí estaban todos. Ahí estaba todo el Sanedrín, todos hasta los empleados habrán estado.
les dijo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Esa era la guerra que Jesús había preanunciado a los apóstoles, cuando les dijo que tomaran espadas simbólicamente. Jesús no iba a matar a nadie, él iba a morir por los demás. Pero eso que estaba pasando en ese momento, en realidad a partir del beso de Judas, era el reinado de las tinieblas. Y esa preparación que ellos tenían que tener no era con espadas, era haber tomado la palabra de Jesús que les dijo: oro para que no caigan en tentación, ni de matar a ninguno, ni de escapar como escaparon, ni de negarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, Lucas 22:53 es lo que dijo Jesús. Les dijo a los judíos que no habían querido aceptarlo: ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Y acá entramos entonces en los tiempos finales. Prendieron, versículo 54, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. A la casa del sumo sacerdote, todavía no había entrado en la gobernación, Vamos a poder mirarlo detalladamente. Pedro lo seguía de lejos. Los demás se habrían escapado ya, no está claro y no me acuerdo si en algún lado lo dijeron, ¿sí? Pedro lo seguía de lejos, pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Evidentemente era invierno y hacía frío. Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Así que hasta una criada, capaz que conocía de Jesús, lo delató. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. Así que así se había dado vuelta a toda la gente. Se habían dado vuelta contra Jesús. Lo vio otro y dijo: ¿tú también eres uno de ellos? No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Cuando una hora más tarde otro lo acusó, seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Así que ahí hasta salía la discriminación de los de Judea a los de Galilea. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En este mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Claro, porque el Señor estaba ahí en la casa esto era el patio y habría ventanales y Jesús estaba adentro de la casa del sumo sacerdote. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. En otros relatos dice, ¿no? Que el gallo cante 3 veces, ¿no? O 2 veces. No miré porque no estoy, eso es otro estudio para otro momento, ¿no? El estar viendo lo que cuenta uno. A veces miro un detalle porque es como importante, Pero acá cuenta Lucas, lo importante era que había un canto de gallo que iba a marcar lo que Jesús en su divinidad ya sabía que le iba a pasar. Y saliendo de allí Pedro lloró amargamente. Seguramente ese llanto de Pedro fue el llanto del arrepentimiento, ¿sí? Porque hay que llorar delante de Jesús para el arrepentimiento, para la comprensión. Fíjense que Jesús se lo había
dicho tan claramente, y le había dicho lo que él iba a hacer, que iba a orar, no pudo evitarlo. El miedo, el cuidar el pellejo, como cualquiera, ¿eh? ¿Quién puede decir que no lo hubiera hecho, no? No sé. Pero ahí entonces dejamos a Pedro afuera, salió de la casa, se fue de la casa. Ya la mirada de Jesús y el saber que había 3 que lo estaban acusando ya no tenía nada más que hacer, ya no estuvo cerca de Jesús. Afuera, no adentro todavía, a ver, vamos a ver. Los soldados, los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban. Adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Este es el pequeño relato que hay acerca de lo que contó Isaías, que se iban a burlar, que lo iban a escarnecer. Lucas lo cuenta muy brevemente. A burlarse, a golpearlo, a humillarlo, le vendaron los ojos y le decían, adivina quién te pegó, que no sabían que Jesús podía decir con nombre y apellido quién le había pegado. No sé. Pero fíjense, las criadas, los hombres, los sirvientes, los soldados, todos esos conocerían de Jesús. Y sin embargo, ¿qué estaba pasando? Estaba el reino de las tinieblas estaba actuando y ninguno hasta ahora se había podido librar de esa obra del reino de del rey de las tinieblas. Vamos al 66 y estamos terminando casi el capítulo 22. Al amanecer, otra noche de Jesús sin dormir, se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, todos, de nuevo todos. Al amanecer se reunieron, quiere decir que se fueron todos a dormir esa noche, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Entonces allí se establecieron en el consejo. Recién ahora me estoy dando cuenta que descansaditos, Jesús estaba ahí en el patio, de ahí cerca pero los aposentos, la casa que tendría el sumo sacerdote, en los aposentos interiores se van a dormir. Y ellos estaban fresquitos. Jesús, habiendo sido avergonzado toda la noche estaba ahí. Hicieron comparecer ante el consejo. Se habrán puesto las vestiduras esas impresionantes, para impresionar a la gente, no sé para qué. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó como había venido contestando últimamente, no dándoles el gusto de establecer controversia que él sabía que no servía para nada. Si se lo dijera a ustedes, no me creerían. Si les hiciera preguntas, no me contestarían. Como lo último que había pasado, que les preguntó de Juan el Bautista, no le contestaron. Pero él dijo algo. Y claro que dijo algo. Y uno humanamente diría, Señor, no digas más nada, total van a hacer lo que ellos quieran. Miren lo que les dijo. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Y saben qué pienso? Que él tenía autoridad. Estaba siendo humillado y estaba siendo escarnecido, pero él tenía autoridad y él estaba profetizando. Ninguno de ellos eran capaces, tenían autoridad ni capacidad de profetizar. Jesús estaba profetizando lo que le iba a pasar prontamente. De ahora en adelante, después que el reino de las tinieblas se ha vencido, le faltó decir, pero ellos no lo iban a entender, el Hijo del Hombre estará sentado
a la derecha del Dios Todopoderoso. Estaban totalmente enceguecidos y no lo podían entender. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Ellos querían agarrarlo en eso. Ellos querían agarrarlo en que él dijera que era Dios, que era el Hijo de Dios, y entonces ahí, por eso, crucificarlo. Jesús, que estaba en profeta en ese momento, le dice, ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron, acabamos de oírlo de sus propios labios. Y con eso, ciegos, sordos, totalmente. Las autoridades que abrían el libro de la ley todos los días para enseñar y para tener sus cultos, ciegos y sordos completamente. Bueno, y acá empieza el capítulo 23, pero no hay ninguna división, porque esto sigue en esa mañana terrible. No sé por qué pusieron acá un capítulo, ¿sí? Quizás por el tema de que entonces cambió Jesús de interlocutores. 23:1 dice, así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. ¿Sí? Y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos y al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Mentira tras mentira. Nada de esto era verdad. Nada de esto de ninguna manera. Ellos estaban habían juntado todas las acusaciones que le habían dicho a Jesús, y que Jesús con sus hechos y con sus palabras había derribado. Pero todas esas acusaciones servían para el gobernador, para que el gobernador diga, ¿cómo estás diciendo que no se paguen impuestos? ¿Estás diciendo que agitás a la nación contra el Imperio Romano? No. Lo único que tomó Pilato. Así que Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Se dio cuenta, hasta Pilatos no estaba entenebrecido como esa gente. Pilatos entendió que lo que a ellos les molestaba era que él fuera el rey de los judíos, que no era tema suyo porque él era el gobernador del Imperio Romano. Sin embargo, lo vimos a Pilato como uno de los personajes hace un par de meses, creo, que vimos a Pilato como otra persona distinta de ellos. Ellos estaban defendiendo su religión. Pilato estaba viendo qué hacía con este lío que habían hecho los judíos ahí en la provincia que él gobernaba. Jesús no se metió en discusión, le dijo lo mismo que a ellos. Tú mismo lo dices. Tú dices que soy el rey de los judíos. Entonces Pilato declaró a los jueces, a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían, con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Astutos como ellos solos. Lo que le están diciendo es que está agitando en Judea, donde estaba plantado Pilatos y donde él manejaba la provincia, pero no le afectaba, nada de eso le afectaba a Pilato. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, claro, Pilato era gobernador de la provincia de Judea, eran todas provincias chicas del Imperio Romano. Se enteró que era de la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. No es que lo mandó a Galilea, también Herodes estaba en Jerusalén. No sé si alcanzamos para leer lo que viene ahora, que es interesante la entrada, pero bueno, comenzamos un poquito
al oír esto, no, al ver a Jesús, ya estamos, ya lo habían llevado, si estaban en el palacio de Poncio Pilatos, es posible que Herodes estuviera alojado en el gran palacio de Herodes en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Otro que se puso contento de ver a Jesús, ¿eh? Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Qué poca cosa que eran estos gobernantes de aquel entonces. Quería ver un milagrito, quería ver a ver si era verdad que este hacía milagros. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no contestaba nada. Ahí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley acusándolo con vehemencia. Acá ya no contó, ya Lucas no contó nada de las cosas que decían, sabiendo que eran repeticiones de las mentiras que había dicho. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Peor que Pilato, ¿eh? Herodes, el que quería que Jesús hiciera milagros, como no le hizo ningún show para entretenerse, se burló de él poniéndole un manto lujoso que era un manto de rey. Vos decís que sos rey, mira, acá te vamos a vestir como rey. Seguramente ninguna de estas cosas afectaba a Jesús, porque él ya sabía todo lo que le iba a pasar. Era una más de ese show perverso que hicieron los dirigentes de la religión judía, era la religión lejos de la voluntad de Dios, y los dirigentes romanos del pueblo. Y agrega, antes de terminar esta sección, lo mandaron de vuelta a Pilato, y agrega un chisme de palacio, Lucas. Dice, anteriormente, Herodes y Pilatos no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Seguro habían estado ahí juntos compartiendo el palacio, les había parecido esta situación que no les importaba absolutamente nada, y entonces las cuestiones de palacio, las cuestiones de Estado, los habían hecho que tuvieran algunas cosas en común. Ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Y tenemos entonces acá otro nuevo capítulo que lo vamos a dejar porque es muy fuerte todo esto. Porque realmente a nosotros, los que lo estamos leyendo, nos importa, aún sabiendo el final que tuvo, pero nos importa y nos duele. Cada uno de estos espacios, ahora reunió, Pilato volvió a llamar a toda la gente, de los jefes, de los sacerdotes y los gobernantes, o sea que lo tuvo también a Herodes y al pueblo, ¿sí? Y entonces ahí siguió la última parte del juicio de Jesús previo a la crucifixión. Bueno, compartimos juntos este momento doloroso de la lectura, ¿sí? Sabiendo que el reino de la luz iba a venir después de ese día. Muy bien, que el Señor los bendiga. Vamos a estar juntos en las actividades de este fin de semana. Vamos a encontrarnos muchos y vamos a estar recibiendo con bendición la palabra del Señor. Nos vemos entonces, Dios les bendiga.